Tú me dices, Iván. Hola, muy buenas noches. Gracias por la espera. Estamos aquí empezando con un invitado muy especial, un invitado a quien yo he ido conociendo especialmente el último tiempo, pero con quien ya habíamos tenido algunas conversaciones en otras lides, en lides más académicas, ¿eh? La verdad que nuestro ministro de Hacienda es una persona, déjeme presentarlo muy cortito, ministro, que ha entremezclado, si me permite una opinión, su vida entre la academia y la política, que son dos formas de vocación de servicio público, ¿eh? Además tiene una particularidad, que es un hombre que, siendo de centro derecha y economista, no estudió en Estados Unidos, que es harto decir, ¿eh? Sino que más bien hizo sus estudios de posgrado en Francia. Yo, permítame una licencia, ministro, y he sido muy insistente en que a nuestro sector le falta más gente que estudie, ojalá en distintas partes del mundo, para que tengamos distintas miradas. Entonces hoy día vamos a contar con alguien que le ha tocado ser protagonista de las últimas semanas en distintas medidas que el gobierno ha tenido que tomar. Fue embajador de la OSCD en 2013 y 2014, estuvo metido en el Ministerio de Hacienda entre el 2010 y el 2013 y fue decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, don Ignacio Briones, a quien agradezco que nos pueda acompañar hoy día a la noche. Y como le decía, ministro, este es un programa sin mucho filtro porque vamos contestando directamente las preguntas que nos hace la gente en su casa. Muchas gracias por su tiempo. Hola Diego, encantado, gracias a ti por la invitación y mejor todavía si las preguntas son directo al calle, al hueso. Sí, lo que nos ha tocado hacer docencia estamos acostumbrados a eso. Sí. Oiga, ya, entremos en materia. Bueno, partamos explicando, usted anunció hace poco en su Twitter que ya se publicó la ley que establece, ¿no es cierto?, estas líneas de financiamiento con garantía estatal, y además comentaba que el reglamento va a estar operativo mañana. No sé si a modo de introducción lo puede contar a la audiencia en qué vamos con eso. A ver, déjame ir por la previa primero, porque lo que contaste es la parte administrativa, que es la necesaria para que esto esté operativo, que es lo que a todos les interesa, pero lo que está atrás es unas líneas de crédito que tienen garantía estatal, y es bueno entender por qué es necesario que tengan garantía estatal, porque lo que sucede en este momento a las empresas son dos cosas. Una es que no están teniendo ventas, y las ventas, esa liquidez, el oxígeno a cualquier empresa, si queremos que se mantengan vivas para atravesar este periodo difícil, necesitan oxígeno, necesitan aire, y ese aire se llama liquidez, se llama acceso al crédito. Y el problema que tenemos en el mundo y en Chile es que hay mucha liquidez, porque los bancos centrales han inyectado mucha plata al sistema financiero, pero esa es una condición necesaria y no suficiente para que el crédito fluya. Y lo que sucede en el mundo y en Chile es que los niveles de incertidumbre, de riesgo, son los más altos que hemos vivido en décadas, quizás en el último siglo, y el crédito no fluye. Entonces, ante ese riesgo, interviene el Estado, afuera y acá, proveyendo garantías que básicamente dicen: yo voy a asumir una parte del riesgo, y con eso la palanca del crédito se moviliza. Lo que nosotros hicimos es eso, es inyectar garantías estatales por hasta 3.000 millones de dólares, que a través del sistema financiero van a apalancar o van a generar créditos por hasta 24.000 millones, que es plata fresca que va a las empresas, la micro, la pequeña, la mediana y también a más grandes empresas, de forma tal de que acceden a recursos frescos en condiciones muy favorables de tasa, 3,5% como máximo nominal anual. Esto es una tasa real cercana a cero, 6 meses de gracia va a pagar y luego pagaron 48, hasta en 48 cuotas. Es un crédito bien blando, y a su vez, si la empresa tiene créditos preexistentes con los bancos, hay un diferimiento de las amortizaciones de capital de esos créditos preexistentes también por 6 meses. Entonces, un paquete con mucha plata fresca y que genera una carga financiera baja para las empresas, de forma tal de todo el aire que tengan lo ocupen para respirar y poder soltar esto. Y por supuesto esto requirió una reforma legal, tú la aprobaste y te agradezco, porque la verdad es que en el tiempo que llevo como ministro de Hacienda es por lejos la ley más rápida. Nos demoramos 3 días entre el Senado y la Cámara de Diputados, lo que era muy necesario porque esto es urgente. El problema de liquidez no era ayer, no es mañana, no es hoy, sino que era ayer. Y por lo mismo, una vez despachada la ley del Congreso, hubo que promulgarla, tuvo que tomar razón en la Contraloría, publicarse en el Diario Oficial, ahí pasa a ser ley de la República, eso ocurrió hoy día, y enseguida hay un reglamento que es más técnico, que es lo que lo hace operativo, que va a ser publicado mañana en el Diario Oficial. Corrimos re harto para que estos eventos fueran secuenciales, y ya la próxima semana el programa empieza a andar, ¿no?
No, muy bien. Algunas preguntas que están surgiendo, ministro. Primera pregunta que nos hacen es, ¿qué pasa con la morosidad? Porque en definitiva hay algunas personas que usted lo sabe bien, tanto por el estallido social como por lo que ha ocurrido las últimas semanas, están morosos con esos bancos, ¿van a poder acceder a estos créditos o no? Después nos preguntan a propósito de lo mismo para que acumulemos. ¿Qué hacemos con la gestión de los bancos? Se están demorando, me dicen aquí, entre 40 y 50 días en gestionar un crédito. Ahí los números podremos irlos viendo. Y después, esto de la amortización de los créditos preexistentes, lo que están haciendo, me dicen, los están tirando al final y les están aplicando una tasa de interés muy, muy grande. Entonces, ¿cómo vemos esos tres puntos? A ver, las tres preguntas son bien importantes. Respecto a la morosidad, nosotros establecimos, eso en el reglamento, requisitos bien básicos para poder aplicar a esto. Obviamente ser una empresa, ¿ah? Y una empresa puede ser una persona jurídica o una persona natural. De hecho, del millón de pymes que hay en Chile, 650.000 son personas naturales, pero que son empresas en forma y en la práctica, ¿no? Los requisitos que pusimos son bien obvios. Uno es no estar en un proceso de liquidación, no estar en un proceso de quiebra, ¿no? En un proceso concursal. El segundo, pensando en las más chicas, aquellas que venden menos de 25.000 UFs al año, esto es más o menos unos 750 millones de pesos al año, a ellas tienen que cumplir con dos requisitos, o sea, con una condición que admite dos posibilidades, ¿no? La primera es no estar en mora con el sistema bancario al momento de solicitar el crédito. Pero la segunda, atendido el hecho de que luego el 18 de octubre muchas pymes tuvieron problemas, dijimos, bueno, si esa empresa no estaba en mora con el sistema bancario antes del 30 de octubre, también entra, ¿ya? De forma tal de reflejar un año normal, un periodo normal, y no lo que puede haber pasado los meses que siguen. Entonces están las dos opciones. Y te diría que ese es el requisito fundamental, lo que permite maximizar, aumentar el universo potencial de empresas que van a entrar, micro, pequeñas, medianas y también algo más grandes. Perdona que te interrumpa, Ignacio, pero creo que eso es muy importante que le quede claro a los que nos están viendo. O sea, lo que nos acaba de decir el ministro es que si usted estaba, digámoslo así, al día en sus pagos hasta el 30 de octubre, pero con posterioridad por la situación que hemos vivido, está en situación de morosidad, entra igual. Y eso le da, claro, eso le da mucho oxígeno, ministro, a mucha gente. Ya, perdón, gestión de los bancos. Así es, elegible. Bueno, la gestión de los bancos es clave, ¿no? Porque acá uno puede hacer la mejor ley, el mejor reglamento, correr como corrimos para que saliera rápido, pero luego la verdad se juega en la cancha y es que los créditos fluyan. La verdad es que hemos tenido buena disposición de los bancos, hemos estado, por supuesto, en toda esta semana generando trabajo conjunto, precisamente para tratar de simplificar procesos, para comprometerlos, ¿no es cierto?, a que esto llegue de forma masiva y estandarizada, que es una de las condiciones que nosotros como gobierno definimos, porque la verdad es que si esto llega a un universo pequeño no va a resultar, tiene que ser bastante amplio. Y para eso también, y esto es muy, muy importante, nosotros establecimos como requisito, y así quedó también en el reglamento, que los bancos van a informar semanalmente de la cantidad de solicitudes de crédito que reciben, de las aprobaciones que están cursando, qué tipo de empresa, si es pequeña, mediana, más grande, qué plazo, qué tasa. Entonces, toda esa información nosotros la vamos a hacer pública, transparente. Estamos diseñando un espacio en nuestra página web de forma tal de poder hacer este seguimiento. Al final del día, el mejor termómetro, el escrutinio público de lo que está sucediendo, esa transparencia es necesaria para ir tomándole el peso y calibrando cómo esto avanza, ir verificando que lo que esperamos que pase ocurra efectivamente. Bien, algunas otras preguntas que van surgiendo. Está que arde, ministro, está muy bien. Oiga, a ver, entremos en otro tema. Aquí hay una persona que nos habla que dice que es laboralista dental. Yo creo que usted lo comentó cuando dice que pueden caber también personas naturales, pero me dice, fui a mi banco Scotiabank a informarme por los beneficios de las líneas COVID y me informan que por tener una cuenta corriente de persona natural no tengo ningún beneficio. ¿Podría aclararme mi situación personal? Mira, acá lo importante es ser una empresa, ¿ya? Esto evidentemente no está diseñado para las personas. Es importante que sean empresas constituidas como tales, ya sea como persona jurídica o persona natural,
Y naturalmente Cuando esto usted es para los dice clientes. persona natural, estáis pensando en empresas individuales, ¿no? Empresas individual de Claro, responsabilidad limitada. O pensemos, no, ni siquiera pensemos una pyme, un Ujú. taller, ¿no es cierto? Que Ajá, es una persona, que es una empresa que tiene iniciación de activar el servicio de impuesto interno, pero es él y quizás su señora, su hijo, no tengo idea. De esos hay 650.000 pymes. claro. Luego, evidentemente, las empresas que son clientes de un banco tienen naturalmente una ventaja natural. Si el banco conoce a esa persona, le conoce su historial, le conoce su cuenta corriente, etcétera. Y para ser cliente de un banco no es necesario tener una deuda con un banco. Tú puedes tener algún producto, algún Claro. servicio con un banco, por ejemplo, tener una cuenta corriente u otra. En el Banco Estado, inclusive, ellos tienen una cartera de microempresas con ventas de menos de 3.600 UF al año, esto unos 100 millones de pesos anuales, de los cuales de esos 700.000 clientes, tan solo 250.000 tienen alguna deuda, los otros 450.000 o tienen una cuenta corriente o tienen una cuenta emprendedor, ¿te fijas? Entonces acá la idea es que el acceso sea amplio y la verdad a la persona que nos hace la pregunta, eh, las respuestas que dan los bancos antes de que este programa opere, diría yo que son distintas a las que van a dar, y así lo espero una vez que el programa empiece a operar, naturalmente, ¿no? Son Claro. condiciones distintas de tasa, de garantías estatales, etcétera. Mire, me preguntan ahora a propósito de la retención, ya que ha generado bastante conversación hoy día, ministro, bien al grano. Me preguntan, ¿qué pasa con las deudas estudiantiles? Pues si pudieran aclarar la consulta que realicé sobre las personas que tienen créditos estudiantiles y que por ello sus retenciones son para abonar esa deuda. Ah, ¿podrán optar al beneficio de la devolución? Me han preguntado mucho eso hoy día, de que pareciera ser que la devolución que usted anunció de enero y febrero se está aplicando al pago de las deudas estudiantiles. Bueno, hay casos que efectivamente así ocurre, porque la ley lo mandata de esa manera. ¿Ah? La verdad es que esto fue una medida administrativa que nosotros hicimos para entregar liquidez a muchos profesionales o independientes con boleta que lo necesitan. Ujú. Pero nosotros tenemos que cumplir con la ley, la Tesorería General de la República tiene que cumplirlo con la ley, no puede obrar de otra manera. Y esa efectivamente es la situación de esas personas. Lo mismo ocurre cuando tienen que hacerle una devolución de impuestos en el periodo regular, en abril, si es que eso aplica. También hay una retención asociada si es que hay un crédito estudiantil vinculado a aquello. O sea, nosotros no estamos innovando, no podríamos innovar, tú lo sabes, la ley hay que cumplirla, máximo nosotros que somos autoridades. Pero le tengo una buena noticia. Creo que este es un beneficio que llegó a 630.000 personas. Es un beneficio que es una ayuda de liquidez que fue enviado de forma personalizada. O sea, hubo harta inversión en tiempo y en personalizar esto, hacerlo transparente entre el Ministerio de Hacienda e Impuestos Internos. Pero la verdad es que, como nosotros hemos dicho, estamos trabajando en otro proyecto que vamos a anunciar muy próximamente, que es para dar una solución mucho más sustantiva y más institucional, si tú quieres, a los independientes con boleta de honorarios que van a ver y están viendo mermados sus ingresos porque así como una empresa le caen sus ventas, a ellos también. Entonces la idea acá es generar una estructura que sea permanente, no solo para esta crisis, sino que también para adelante, construir institucionalidad de forma tal de tener una suerte de seguro en el cual, ante un hecho exógeno y catastrófico como este, en que te hace caer tu ingreso, este seguro te complemente una parte de esa caída. En eso estamos trabajando y va a ser una solución, insisto, mucho más sustantiva que este efecto de enero y febrero, que era un puntapié inicial, pongámoslo así, a algo más importante. Sí, me han preguntado mucho otra cosa, ministro. Me dicen, mira, hay como cuatro o cinco de las mismas. Si el dueño está en DICOM, pero la empresa no, ¿se puede pedir el préstamo? Por supuesto, la Ya, condición de elegibilidad que te dije es la que señalé, que la empresa no esté en una situación de mora respecto a los bancos en las fechas mencionadas. me Esas dicen que son las algunas, condiciones. perdón, ministro, me dicen algunas retenciones, están varias preguntas también. Me llegó solo enero, me llegó solo febrero. ¿Dónde puedo reclamar si la devolución no me llegó completa? Impuestos internos, por supuesto, es el portal, es el canal, y por supuesto está disponible y transparente la información para que esos casos ocurran. ¿No? A mí me han llegado muchos mensajes de Me gente imagino. saludando, digamos, porque se encontraron con esta plata, le llegó un mail personalizado que creo que es un tema importante, ¿no? Sí, son alivios que se van sumando. Ya, hablemos cortito del ingreso familiar de emergencia, ministro. Sé que está cansado, es viernes en la noche.
No, me Doña queda Clau... para rato todavía. Me Ah, queda para ya. rato, ¿no? Ya, doña Claudia Castillo nos hace la siguiente pregunta y creo que va a dar pie para poder conversarlo. Ministro, ¿no era más fácil generar un sueldo por 3 meses por 160.000 pesos al 80% del registro social de hogares? ¿Por qué se opta siempre por los sectores más vulnerables y se deja fuera a la clase media? Esa es la pregunta de doña Claudia Castillo. Es una excelente pregunta. Déjeme responderle de dos maneras. La primera, y voy a ser súper franco, porque la política pública siempre trabaja con recursos que son escasos, ¿ah? Y tiene que priorizarlo. Y creo que no hay dos lecturas respecto a que la prioridad, particularmente en situaciones de emergencia, tiene que ir dirigida a los sectores más vulnerables, que son aquellos que sufren más en tiempos normales, pero que sufren infinitamente más en esta situación coyuntural. Entonces, acá no es que uno haya un desconocimiento de la situación de la clase media, por favor que no se entienda así, sino que simplemente una invitación a pensar el drama al que están expuestos las familias más vulnerables en una situación como esta, que es significativamente peor yo pensaría, que el de una familia de clase media, lo que no quiere decir que uno no reconozca que esa familia de clase media tiene un problema. Eso es lo primero. Lo segundo es que la familia de clase media, por proporción importante, es una familia que tiene un ingreso formal, que tiene un contrato de trabajo. Y para ese grupo nosotros hemos aplicado una solución muy importante que también se aprobó con rapidez en el Congreso y fue realmente notable que hacia afuera, porque la verdad es que cuando tramitamos este proyecto a mí mi mayor angustia y me trajo más de algún problema, porque yo realmente estaba urgido con que esto saliera rápido, era poder sacar rápido esa ley porque entendía que podía salvar muchos empleos, ¿ya? Entonces, para el grupo de personas formales, hoy día afortunadamente en nuestro país hemos construido una institucionalidad en el pasado que nos permite tener un fondo de segura de cesantía con 12.000 millones de dólares, fruto del ahorro hecho por trabajadores y empleadores en el pasado. Son muy pocos los países que tienen fondos de ese tipo y que nos permite asegurar, primero, por supuesto, si hay una contingencia de desempleo, está el seguro de cesantía. Pero acá lo que hicimos es para evitar que haya un desempleo, para evitar que el vínculo contractual se rompiera definitivamente, por un lado, y que la empresa, el empleador, se fuera de espalda y quebrara también definitivamente, hacemos esta suspensión temporal del contrato que se paga con cargo al seguro de cesantía. Entonces, ese es un mundo en una gran mayoría de clase media que tiene un mecanismo de cobertura formal y que hoy día se está probando realmente muy potente, porque las cifras que hemos conocido es que tenemos aproximadamente más de 500.000 trabajadores en la estadística oficial que recibí hoy día, que están tomando suspensión temporal del trabajo y uno podría leerlo como 500.000 empleos que de otra manera se hubieran perdido. Y por último, Diego, como hablábamos recién, también hay un universo importante en la clase media que está en el mundo de las boletas de honorarios. Ese es un mundo esencialmente clase media y como te digo, en los próximos días vamos a anunciar una solución para ese mundo también. Entonces acá yo empatizo con la pregunta, pero pongámonos siempre del lado del más débil, que creo que debería ser la prioridad particularmente en estos momentos. Un último elemento, el proyecto del ingreso de emergencia tiene una innovación, que es que considera, por cierto, el 60% más vulnerable, que en términos permanentes en el tiempo, independiente de la crisis, está registrado como tal. Pero también incorpora una variable que llega a un universo mayor al 60%, en el cual pueden haber habido disminuciones importantes del ingreso, ¿ya? Entonces, sí, el target, el grueso, está concentrado en el 60% más vulnerable y los beneficios son mayores si tienen un mayor nivel de vulnerabilidad, pero con todo se introduce por vez primera esta variable más contingente de si un sector medio tiene una caída abrupta de ingresos, bueno, va a tener algún tipo de protección también. Ahí hay un tema, ministro, permítame, esto es de cosecha mía, lo hablaba con el ministro Sichel hace un par de días, que mucha gente hoy día no tiene actualizado su registro social de hogares o va a ser probablemente, este último caso que usted mencionaba, gente que por primera vez va a tener en su retina lo del registro social de hogares. Entonces, ahí tenemos un desafío, se lo he planteado al ministro de Desarrollo Social, de liberar más claves, de capacitar a gente en tiempo récord, y además especialmente mucha gente que no tiene conectividad, de pedirle a los municipios que hagan el esfuerzo de tener capacidad de ir a terreno a hacerle el ruta a esta gente, porque ¿sabe lo que pasa? Que si no, nos va a pasar que mucha gente el registro social de hogar no lo va a actualizar y no va a reflejar lo que hoy día le está pasando. Se lo dejo porque me lo han No, sí, planteado.
No, eso es fundamental. Yo cada vez que he tenido una oportunidad de decirlo en público, en la televisión lo he dicho, está la página web del Registro Social de Hogares. Claro. Para actualizar las fichas, bastante expeditas, están los municipios, y la invitación a las familias es hacer ese ejercicio, porque si uno como Estado no tiene identificadas a las personas que son susceptibles del beneficio, bueno, es muy difícil poder llegar. La otra solución es sencillamente darles un beneficio, un bono a todos los chilenos, pero sabemos que esa no es la mejor solución porque hay familias que lo necesitan y otras que no, ¿no? Claro. Oiga, yo, bueno, preguntas muchas, ¿ah? Respecto de cuáles son los beneficios de la clase media. Yo le diría que ahí tenemos un desafío. Bueno, yo sé que usted me va a contestar lo que yo he tratado de decir también. La clase media es muy diversa, involucra pymes, independiente, en fin, entonces hay que ir mirando en su contexto, pero de repente si usted le puede dedicar un espacio a cuál en su opinión son los beneficios para para la clase media de los paquetes que hemos lanzado. Bueno, el que acabo de decir, protección del empleo, yo creo que va muy dirigido al segmento de la clase media. Y acá, Diego, yo creo que es importante hacer un punto que es poco popular, pero me parece relevante. Yo creo que acá es fundamental, y creo que todos los que nos escuchan lo tienen claro, tomarle el peso a que vivimos la peor crisis que ha vivido Chile en las últimas décadas y el mundo sin duda también. Es de un orden de magnitud que no conocíamos, y esto requiere mucha generosidad y mucha comprensión de todos, ¿ah? Porque a ti te debe pasar lo mismo, y a mí me sucede todo el día. eh, Buena parte, la gran cantidad de las reuniones que yo tengo es para exigir y para pedir. Y la verdad es que son contadas las excepciones. Tengo el caso de una carta que me ha llegado de una empresa donde en realidad venía a proponer y a costar lo que estaba haciendo. Entonces creo que acá todos tenemos que tener una dosis de humildad, de generosidad, de entender que hay un montón de gente que lo está pasando peor que nosotros, y que acá la verdad es que las peticiones son infinitas y el tamaño del problema que tenemos es muy grande. Entonces, eh, hay que empatizar con esa realidad que es muy concreta y muy difícil de abordar. Aquí una persona nos dice, ministro, que está, bueno, él tenía deudas desde octubre, yo le quiero aclarar a él, don Andrés Pinea, que el reglamento que va a aterrizar estas líneas de financiamiento entra en vigencia mañana, corríjame. Entonces, Así por lo es. tanto, claro, por lo tanto, su situación confiamos que va a quedar resuelta en un plazo no muy largo. Oiga, otra pregunta que están haciendo es, ¿cómo se va a asegurar que las micropymes van a poder efectivamente acceder a estos créditos? Porque muchas veces no están bancarizadas y por lo tanto el acceso a los créditos como vehículo bancario es un tema que puede ser complejo. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde el ministerio? Hay dos cosas. Las micropymes están mucho más bancarizadas de lo que uno cree, porque Ujú, por bancarización uno tiene que entender alguna relación, ser cliente de un banco en alguna dimensión. Ser ujú. bancarizado no significa tener una deuda con un banco, haber tomado crédito en el pasado con un banco. Y la verdad es que la gran cantidad de microempresas que hay en nuestro país tiene una relación con bancos. Por de Ujú. pronto con Banco Estado, que un banco que es muy activo, por razones obvias, un banco estatal en ese segmento. Yo te contaba que Banco Estado tiene 700.000 clientes micropymes, ¿ya? Y ellos van a poder acceder a esta línea de crédito en la medida que cumplan con los requisitos que yo te mencioné. El propio presidente de Banco Estado en una entrevista reciente ha sido bien enfático, bien claro en cuál es la disposición del Banco Estado en concurrir y abordar estas líneas de crédito con mucha energía, con mucha fuerza y muy concentrado en el mundo de la micro y de la pyme. Bueno, no sé, Iván, yo he tratado de cubrirlas todas, pero tampoco quiero abusar de la paciencia del ministro, ya estamos dentro de tiempo. Me preguntan también por el tema de cómo apoyamos, ministro, a los taxistas, a los colectivos, a los furgones, a la gente del mundo del transporte. Ahí no sé si va a haber alguna política específica en favor de ese segmento. Yo he estado trabajando mucho con algunos profesionales de la salud. Hoy día con el Ministerio de Salud se lanzó este portal que va a permitir que muchos de ellos postulen, que lo lanzó el Servicio Civil el Ministerio de Salud. Y no sé si en transporte podemos, mire, con el mundo, por ejemplo, el transporte escolar, redirigirlos hacia otras tareas. ¿Qué cosas están pensando? Me imagino que eso es más por la Gloria Hood que para usted, pero No, sí, es un tema que hemos estado reflexionando. A ver, déjame decir dos cosas que está en línea con lo anterior. Acá el tamaño del problema es tan amplio porque este es un shock sistémico, que quiere decir que le pega a todos en el mismo momento. ¿Ah? Esto es como que, no sé, cuando una de las coberturas que los seguros excluyen son los granizos, ¿no es cierto?, para los automóviles, porque cuando graniza todos se averían al mismo tiempo y no hay seguro que aguante. Bueno, estamos en una crisis
que le pega a toda la economía, a todos los sectores al mismo tiempo. Y lo que nosotros hemos ido haciendo es ir abordando los distintos segmentos secuencialmente, porque si uno quisiera abordarlo todos de una, tendría que esperar y demorarse un montón y no es conveniente, ¿no? Entonces hemos partido por los segmentos que hemos hablado y naturalmente que el mundo del transporte escolar, los taxistas, etcétera, hay algunos que caben dentro de la categoría empresa, ¿no es cierto?, y que se van a poder acoger a estos créditos blandos con garantía estatal que hemos estado conversando. Hay otros que no, y estamos precisamente con la ministra de Transporte, hemos conversado más de una vez en explorar fórmulas, soluciones, pero acá hay un desafío mayor, que yo lo invito y quiero transparentarlo con mucha claridad. En el mundo del transporte hay mucha informalidad, y esa informalidad hace mucho más difícil, primero, poder identificar a esos empresarios, esos conductores. Segundo, poder calibrar el tamaño de la ayuda. Y tercero, poder encontrar mecanismos para que esta ayuda, bueno, hoy día yo voy por ti, te apaño, te apoyo, no te voy a abandonar, pero mañana tú por mí, ¿no? Porque acá lo que hemos hecho, fíjate tú en el protección del empleo, son los trabajadores con los ahorros que han construido en el pasado y los empleadores con los ahorros que han construido en el pasado que les permite hoy día sortear esta crisis. En el mundo de los honorarios, ya lo decíamos, estamos pensando en un esquema de seguro, una institucionalidad permanente. Entonces, la pregunta última acá es, ¿cómo uno es capaz de construir una institucionalidad permanente para ese mundo que nos está quedando fuera? Y en otras palabras, el desafío es cómo formalizamos a ese mundo que nos queda fuera, porque lo que se desnuda, Diego, con mucha fuerza con esta crisis, es que acá los sectores más vulnerables, yo no veo lo que voy a decir, los que más sufren esta crisis son sectores que son informales y que no tienen ningún mecanismo de protección permanente. Y esos mecanismos permanentes tenemos que construirlos y para ello tenemos que formalizar todo lo que podamos formalizar. Ese es un desafío país y de política pública fundamental. Bueno, me han preguntado mucho el tema de los independientes, ministro, usted lo ha dicho hasta el cansancio, así que va a venir ahora un anuncio respecto de ellos, sin perjuicio de la devolución. Y para terminar esta conversación, para liberarlo de una vez, la pregunta que se repite hasta el cansancio. Ha habido muchos parlamentarios que han insistido en este tema del retiro anticipado de los fondos de pensiones. Yo sé que es un tema que probablemente quizá haya que evaluar en algún minuto, pero a mí me encantaría saber su opinión al respecto de esta idea de retirar. Algunos hablan del 10%, nosotros rechazamos esta semana uno que hablaba del 80%, o sea, algunos ya francamente dieron por cerrar la jubilación. Entonces me encantaría saber su opinión respecto a este tema del retiro anticipado de los fondos de pensiones. Mira, mi opinión la he dado muchas veces públicamente y la reitero, aunque sé que no es muy popular, pero no estoy para concurso de popularidad. Me parece una muy mala idea. Me parece una idea que es pan para hoy, hambre para mañana, porque si hay algo que hemos discutido con intensidad en los últimos años en nuestro país y en los cuales hemos construido un consenso respecto a la necesidad de avanzar, es el tema de las pensiones. No hay dos lecturas que tenemos un problema de pensiones. Y la verdad es que acá hacer retiros lo que hace es garantizar que vamos a exacerbar el problema de pensiones. Se me dirá entonces que es necesario porque hay gente que necesita con mucha urgencia ese dinero. Y yo respondería de dos maneras. Primero, reflexionemos sobre lo siguiente. El universo de trabajadores que tienen fondos en sus fondos de pensiones, valga la redundancia, es mayoritariamente aquellos trabajadores que tienen un empleo formal, que es aquel donde el empleador le hace la retención, ¿correcto? Y para ese segmento, para ese mundo formal, como hemos conversado hoy día, hay una solución. Hay una solución que se llama seguro de cesantía, en caso de que se queden desempleados. Hay una solución que hemos creado y que hemos impulsado como gobierno y hemos contado con la venia del Congreso para que sea ley, que es la suspensión temporal del contrato de trabajo. Y por último está el caso del trabajador formal que no va a perder su empleo, que mantiene su lugar de trabajo, que mantiene su ingreso. Entonces yo me pregunto, ¿es realmente una condición sine qua non que ese segmento que está relativamente abordado en su conjunto, pueden haber, por cierto, siempre excepciones, tenga que necesariamente retirar dinero de sus fondos de pensiones y asegurar con eso que su pensión o su jubilación mañana va a ser peor? Creo que esa es una pregunta bien fundamental. Y si tú me apuras, y tratando de juntarlo con la discusión anterior,
creo que esto abre precisamente un desafío país enorme que tenemos que pensar y ponernos de acuerdo en los próximos años de cómo aumentamos la cantidad de personas que cotizan para su pensión. Porque el drama de las pensiones en Chile, Diego, y tú lo sabes, no es solo la baja tasa de cotización. El principal drama es que la base de personas que cotizan es muy estrecha. ¿Por qué? Porque tenemos mucha informalidad. ¿Ah? Y aquí la aritmética no engaña. Si uno quiere construir pensiones y pensiones dignas en adelante, esto es como un cuadrado, es base por altura. La altura es la tasa, la base es la cantidad de personas que cotizan y hoy día tenemos una base muy estrecha y hemos centrado la discusión en la altura, que sin duda es relevante, pero es una solución incompleta. Entonces, redondeando, me parece que esta es una solución que no va en la dirección correcta, que creo que exacerba el problema de las pensiones que vamos a tener que retomar sin duda mañana. Tenemos además la experiencia comparada de países que han avanzado en esta dirección, Perú es uno de ellos, y la verdad es que lo único que pasa al final del día es que la tentación por reducir y sacar más de los fondos de pensiones termina por eliminar ese bolsón y generar un problema de pensiones futuro que puede ser muy, muy grave. Entonces acá yo sé que suena tentador, está ese dinero, que es un ahorro forzoso, pero es un ahorro forzoso para la pensión. Muchos quisieran sacarlo, pero me parece que es una política pública equivocada. Varios expertos en esta materia de distintos colores políticos así lo han señalado, y yo concuerdo con esa mirada, y creo que los mecanismos para ir en apoyo de aquellas familias que tengan problemas, que no estén cubiertos por los mecanismos que hemos diseñado y que hemos ido probando, bueno, uno tendrá que buscar los mecanismos específicos, pero plantear una solución general de retiro de fondos para un universo de personas que en una parte significativa ya están cubiertos por mecanismos de protección, me parece que no va en la dirección correcta. Bueno, muchas gracias. Tengo que contarle que, bueno, hemos estado muy, muy bien de sintonía y además decirle que muchos felicitan y insisten en dos conceptos, por su trabajo y especialmente por su transparencia, ministro. Así que felicitarlo, siga tratando de explicar tan pedagógicamente cosas tan complejas y nada, pues, hay que seguir trabajando con fuerza por este desafío que le tocó. Así que agradecido por su tiempo. No sé si quiere decir algo al cierre. Sí, bueno, agradecerte, Diego, por la invitación. Siempre es muy estimulante estar en estos espacios. Espero contar con el apoyo que hemos tenido en el Congreso, porque se vienen, esto es una película, no una foto, van a venir un continuo de iniciativas legales, todas con carácter de urgente. Creo que es fundamental ir despachándolas para ir respondiendo en tiempo y forma. Creo que el país lo ha hecho bien, creo que eso también es una invitación, esta invitación de humildad que yo hacía, independiente de la postura política que uno tiene. Creo que el momento que vivimos requiere mucha unidad y creo que Claro. parte de esa unidad parte por reconocer lo que se ha avanzado, la cantidad de medidas que se han tomado. Sin duda nos hemos equivocado, sin duda nos vamos a seguir equivocando, pero creo que en el agregado no hay dos lecturas de que el país ha respondido bien. Y no me refiero solo al gobierno, tenemos una institucionalidad que solo cabe valorar y agradecer porque la verdad es que nos hace enfrentar esta crisis de una manera muy distinta, muy superior a la de nuestros países vecinos. Y esa es una institucionalidad que se ha construido bajo gobiernos de distintos signos, que hace pocos meses atrás estaba tan cuestionada y que hoy día emerge con mucha nitidez el valor que esta tiene, la importancia que esta tiene precisamente para momentos como este, y hay que cuidarla porque vendrán otros momentos. Esta propia pandemia es una película, no una foto, y el día de mañana podemos tener otras complejidades y creo que la manera de abordarla es construyendo institucionalidad y no destruyendo institucionalidad. Sí, yo tres ideas cortitas para el cierre también, ministro. Lo primero, como usted dice, una película y una película que además depende mucho de los actores secundarios y primarios. Es decir, todo lo que podemos hacer, lo que están haciendo en su casa, de cuidarse, de mantenerse cumpliendo los requerimientos sanitarios, es muy importante para el desenlace de la película. Lo segundo, yo quiero decirles que una de las cosas que yo valoro mucho de Ignacio, se lo he dicho privadamente, lo digo ahora públicamente, es que es muy difícil ser ministro de Hacienda cuando hay un campeo por el populismo y el facilismo muy recurrente. Yo sé que esto usted no lo puede decir tanto como lo puedo decir yo, pero en el fondo es muy complejo cuando tú siempre quieres estirar un poquito más el elástico para decir que la idea fue tuya. Entonces, yo en esto valoro mucho la fortaleza del ministro para no ceder ante presiones injustificadas que claramente no. Mire, yo siempre digo, si hubiéramos tenido como ministro de Hacienda los que hoy día están en la lógica populista, hoy día no tendríamos un peso para enfrentar la situación que estamos viviendo. Entonces, mandarle un saludo en ese sentido. Y lo último, lo que decía usted, ministro, a propósito de la institucionalidad, pucha, parecía que esta constitución no era tan mala después de todo, porque nos ha permitido, junto con sus instituciones, navegar
en momentos decisivos para el país. Así que darle las gracias por su tiempo y siga fuerte, no afloje porque lo necesitamos sin aflojar. Ahí estamos con todo. Y una idea final para colgarme lo tuyo. Así como hoy día estamos bastante ordenados en seguir las instrucciones sanitarias del ministro de Salud, del Ministerio de Salud, del Consejo Asesor que tiene, y creo que eso se ha ido ordenando muy bien y es fundamental por lo que tú dices, porque acá uno tiene que ser disciplinado a seguir las instrucciones y las mejores prácticas de forma tal de evitar el contagio, la enfermedad. Creo que lo propio requerimos hacer un esfuerzo en materia de gasto público y las iniciativas de la proliferación infinita, a veces de iniciativas de gasto. Creo que es fundamental asegurar un orden, cuadrarse colaborativamente detrás de las medidas que el gobierno, con la venia del Parlamento, por cierto, está impulsando, porque si nos desordenamos ahí, la verdad es que distraemos atención, distraemos recursos de lo prioritario y no estamos robusteciendo la institucionalidad, que es la mejor manera de enfrentar unidos esta crisis con fuerza. Estoy seguro que vamos a salir bien adelante de esto. Estamos trabajando todos duros, ustedes en el Congreso también, y yo quiero reconocerlo. Mucha gente nos mira con desconfianza, yo quiero hacer un reconocimiento público, porque la firme es que cuando uno revisa la cantidad de leyes que hemos aprobado, el Congreso ha respondido, yo creo que es muy valorable también. Bueno, yo solo 10 segundos más. Tenemos el problema de salud física, ¿no es cierto? Sanitario. Hay un problema de salud social que es precisamente cómo cuidamos los ingresos y cuidamos el empleo. Y también usted acaba de agregar el tema de la salud financiera, que sé que a veces es un poquito árida para algunos, pero por Dios que es importante. Ministro, Claro. que le vaya muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Saludos, buen Saludos. fin de Gracias por semana. su Chao. tiempo. Gracias. Chao, chao. Oiga, muy buena conversación, Ivano, ¿no? Uno agradece que el ministro se haya dado el tiempo, la verdad que era hasta las 8:30, son las 8:52, la verdad que en eso muy agradecido de la disposición, sin duda quedaron algunas preguntas pendientes, eh, y en ese sentido uno agradece. Yo quiero permitirme ahora 3 comentarios muy breves. Lo primero, y espero no generar ningún tipo de polémica, miren, esto no es ningún espacio de proselitismo, al revés, es un espacio que es puesto a favor de la ciudadanía para que la ciudadanía pueda hacer sus preguntas directamente. Hemos recibido, no se imaginan cuánto agradecimiento. Entonces, cuando veo hoy día que una cuenta de Twitter de un organismo del Estado básicamente deja entrever que aquí habría alguna instancia proselitista en lo más mínimo, señores. Aquí lo que se trata es que usted en su casa se pueda conectar y tal como lo hemos hecho aquí, con nombre y apellido, pueda hacer las preguntas que usted estime pertinentes. Ojalá no inhiban a los ministros de participar de estos espacios porque la gente los agradece mucho, especialmente para los que somos diputados de regiones, porque hay mucha gente de regiones que agradece estos espacios. En segundo lugar, contarles que, bueno, hay varias cosas que vamos a tener que ir fiscalizando, el tema de la morosidad, ¿no es cierto?, la gestión de los bancos, que no se apliquen intereses inadecuados de los créditos preexistentes, o sea, que anoté hartas cosas, porque obviamente cada caso es distinto, y en ese sentido insistirles que si alguien tiene alguna duda, alguna cosa más específica, nos escriban a oficinadiegoChalper@gmail.com. Nosotros vamos a estar felices de poder colaborar, disponer los medios. Les cuento que hoy día, por ejemplo, en la mañana tuvimos 2 reuniones muy importantes. La primera con el Ministerio de Salud, donde logramos que fuimos uno de los precursores de esta página web que va a permitir que 13.000 funcionarios de la salud que estaban hoy día sin poder trabajar regularmente, Iván, van a poder al menos optar a algunos puestos de trabajo. Y lo segundo, no se lo quise preguntar al ministro para no ponerlo en aprietos, pero obviamente hemos seguido avanzando en 2 agendas. Una es la agenda de la rebaja del combustible, que ahí varios me lo preguntaron, pero no lo quise interpelar porque aquí en La Confianza esta conversación, esta es una conversa que tenemos pendiente con el ministro y no es de buen gusto uno interpelar a la gente públicamente de una conversación que tiene pendiente, ¿no es cierto? Pero respecto de otra cosa que sí es importante, que son la participación de organismos como cooperativas de crédito, los fintech y otros tanto en proveer colocación de capitales a las pequeñas emprendedores puede ser un camino. Y el tercer comentario es un poco lo que reflexionaba al final el ministro. Yo creo que los tiempos de crisis reflejan a la gente de cuerpo completo, ¿ah? Aquellos que son responsables, que quieren colaborar, que buscan tocar los temas con seriedad, y aquellos que al revés andan preocupados de la cuña sencilla, del espacio fácil, de pagar publicidad en Facebook, ¿no es cierto? Y que más bien andan preocupados como echar agua a su molino. Miren, yo lo único que les pido es que le echen una miradita a los países de al lado.
una miradita así general. Y ahí se van a dar cuenta cómo al final del día el populismo es de corto plazo, pero después no se paga. Yo cuando hoy día veo a un conjunto de políticos chilenos entrevistándose con el presidente de Argentina, mire, el mayor de los aprecios por el pueblo de Argentina, pero francamente yo creo que poco tenemos que aprender de su dirigencia, porque su dirigencia ha sido, salvo valiosísimas excepciones, a quienes varias de ellas conozco, muchos de ellos muy irresponsables, y se han farreado un país que a principios de los 90 era una lumbrera, y hoy día miren en lo que está metido. Y esa es la diferencia que te hace el hacer buena política o hacer mala política. Y la mala política es prometer cosas que después no se pueden cumplir. Viernes, 9 de la noche, señora con ganas de comer, así que ha sido un placer compartir con ustedes. Vamos a tratar de seguir empujando estos espacios. La próxima semana tenemos matriculado al ministro Moreno, al ministro Monker, a varios más. Ojalá una falsa concepción de una cuenta de Twitter no nos lo impida. Que les vaya muy bien, muchas gracias. Y no sé, Iván, si se me escapa algo más. Ya, me dicen que repite el correo. El correo es oficina diegochalper@gmail.com, que francamente ha sido un espacio para nosotros muy valioso para entrar en contacto, así que sí, sí, qué bueno lo que me dice Iván. Miren, yo les pido un poco de paciencia, nosotros somos una humilde oficina parlamentaria con algunos voluntarios, yo sé que algunos creen que estamos con un tremendo andamiaje de gente y no, tengo, además de Iván, a 3 valiosos trabajadores sociales que trabajan muy, muy firmemente, a un amigo de Coltauco que nos está ayudando en la indexación de datos, don Félix Sánchez, a quien aprovecho de saludar y que ojalá le vaya, o sea, quiero ser franco en esto, ojalá le vaya muy bien en este empeño que está en Coltauco, porque Coltauco necesita nuevos dirigentes y gente joven y gente nueva. ¿Eh? Y después algunos abogados voluntarios que se han ido sumando, como lo dice su nombre, voluntariamente. Ese es el equipo, entonces si hay algunos casos que demoran 2, 3 días en responder, obviamente es porque estamos poniéndole todo el corazón, pero a veces nos faltan manos. Y si alguien quiere, como profesional joven o profesional, colaborar con su tiempo, oiga, nos vendría extraordinariamente bien. ¿Ah? Como dijo el ministro, a veces son muchas las cartas pidiendo y uno agradecería un par de cartas ofreciendo. Ya, el tema de la baja del sueldo, buena pregunta. Miren, nosotros como Cámara de Diputados tramitamos esto. Yo presenté una indicación que lamento que se haya rechazado porque sigo pensando que era una buena idea, que es que nosotros tuviéramos un sueldo base y un sueldo variable. ¿Qué significaría que nosotros tuviéramos un sueldo variable? Que parte de nuestra renta la recibiéramos por proyectos de ley presentados, presencia en la sala, presencia en las comisiones y presencia en el distrito. Esto que parece una locura lo practica el Bundestag en Alemania y por eso yo lo conozco de primera fuente. Se rechazó, finalmente se optó por enviar el proyecto aprobado, yo lo voté a favor, porque uno al final vota, digamos, uno no siempre logra todo lo que quiere, pero a mí me gustaba que diéramos una señal en esa dirección, lo voté a favor, y ahora está en el Senado, en la Comisión de Constitución del Senado. Ya se aprobó en general, ahora se tiene que aprobar en particular, y bueno, después lo seguiremos discutiendo. Entonces, déjenme decirles que este proyecto ya está aprobado por la Cámara de Diputados. Por lo tanto, nosotros, además de patalear, no es mucho lo que podemos hacer, porque esto se está tramitando en el Senado. Eso, ya. No los estiro más. Muchas gracias por su tiempo y como les decíamos recién, cuídense mucho, no se expongan innecesariamente. Si tienen que salir de sus casas, háganlo con mascarilla, ojalá cuidándose de no tocar nada que no necesiten tocar. O sea, vayamos, a ver, vamos a tener que habituarnos a esta nueva forma de vivir que nos plantea la pandemia del coronavirus. Gracias, don Iván, una vez más, porque es tarde, es viernes. Gracias a mi equipo de trabajo que nos acompaña en este desafío y, por supuesto, gracias a todos ustedes por su tiempo, por su paciencia. Sí, bueno, me dice Iván que me agradecen el apoyo de los dentistas. Sí, la verdad que estoy bien contento porque todavía quedan cosas por hacer, eso sí, amigos dentistas, la próxima semana el desafío es que la Subsecretaría de Hacienda nos eche una mano para que se pueda operar y también hacer un protocolo de trabajo dental protegido como lo han hecho otros países. Miren, algún día comentaremos las distintas agendas en las que estamos, que nos entretienen mucho. De hecho, la próxima semana tenemos una reunión con el subsecretario de Desarrollo Regional para potenciar el trabajo de la feria. Tenemos un trabajo con la gente de la DOH para hacer más infiltración de pozos en nuestra región de O'Higgins, que estamos con un problema de sequía. O sea, tarea y pega no nos falta. Así que si alguien de los que nos está escuchando quiere echarnos una manito,
muy bienvenido. Yo creo mucho en el trabajo voluntario. Ya, que les vaya muy bien, ¿eh? Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias, Iván. Cuídese.